Muy buenos días, que uno poder estar una vez más con ustedes a través de esta comunicación. Les saludo a todos con la paz del Señor y espero que todos, en medio de las circunstancias que estamos viviendo, mantengamos siempre un buen ánimo, una buena predisposición. A propósito de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Ya hemos superado los 2 meses de vivir en este nuevo estilo de vida que las circunstancias nos obligaron. Recordaba yo de aquella actitud reflejada en mensajes, en memes, en distintas palabras que motivaban cuando estábamos entrando en esta situación, que nos motivaban para nosotros tratar de proyectar una nueva perspectiva, tanto de lo que nos tocó vivir y que ya lo estamos viviendo, digo, ya un poco más de 2 meses, y mucho más lo que este tiempo, este lapso, este paréntesis, esta paralización del mundo, ¿sí? Hasta aquí un poco más de 2 meses, no sabemos por qué tiempo más, pudiera hacer en cada uno de nosotros para después. Y habían, digo, algunos mensajes, algunos memes, algunos de ellos muy graciosos inclusive, que insinuaban cosas buenas, cosas positivas, ¿sí? Y que hay que mantenerlas. Y una de esas, por ejemplo, que recuerdo que más me llamaba la atención, era el hecho de que se decía que después de esta situación, ¿sí?, no seremos iguales. Que después de afrontar esta situación, no seremos iguales. Es más, yo recuerdo que uno de los primeros prédicas a través de estos medios, yo decía, y lo confirmo y ratifico el día de hoy, no vengo a desmerecer mis propias palabras, yo decía, y lo mantengo, que lo peor que podría pasarnos en este lapso, que lo peor que podría pasarnos es que no hayamos aprendido nada bueno, que no hayamos crecido y que sería una fatalidad, recuerdo claramente así, sería una fatalidad que luego sigamos siendo los mismos. Eso lo dije en esa época, este era un sentir generalizado y hoy lo confirmo y ratifico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el cambio tan drástico, tan brusco, tan repentino en el que entramos en una nueva vida, nos comenzó a dar enseñanzas demasiado rápidas y a su vez comenzamos nosotros a tener expectativas y especulaciones también demasiado rápidas, que hasta cierto punto yo no sé qué tanto se está logrando esa situación, ¿no? Por ejemplo, entre las cosas que se decía que este virus que nos llevó a este aislamiento nos está enseñando, por ejemplo, algunas medidas sanitarias que no teníamos nosotros, al menos digo, pues en nuestro medio latinoamericano, ecuatoriano, no teníamos ciertas costumbres que las condiciones actuales nos han obligado a adquirir esas nuevas y buenas costumbres, como por ejemplo las sanitarias, como menciono. No teníamos la costumbre de lavarnos las manos, ¿no es cierto? Lo hacíamos quizás en la mañana, en la ducha de la mañana, quizás después de tocar ciertas cosas, estar expuesto a ciertas situaciones que más que porque fastidiaban y molestaban nuestra piel, lo hacíamos. Pero no era una costumbre de que, sea lo que sea, cada cierto tiempo, cada 3 horas, como nos han recomendado, ¿sí?, lavarnos las manos. Es más, el lavado de manos no era tan minucioso como hoy nos piden que sea, ¿no es cierto? Y con abundancia de jabón, etcétera, etcétera. También nos enseñaron, entre otras cosas, que, insisto, puede ser una muy buena costumbre, a que tengamos cuidado con el calzado, porque obviamente es el que está expuesto al piso, a la superficie, y que debamos tener ese cuidado, esa precaución al ingresar a ciertos lugares y principalmente a nuestro hogar, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia nos sugerían que el calzado lo dejemos afuera y que el calzado que queda afuera le dejemos desinfectando, ¿sí?, lanzándole alcohol, o que la planta del calzado pise agua con cloro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa es una costumbre que quizás podamos mantenerla, ¿sí?, que incrementa un poco más el costo de vida, pero que garantiza mucho más esta medida sanitaria a los riesgos que pudiéramos exponernos, ¿no es cierto? Se decía también, qué sé yo, en las medidas sanitarias, también que protejamos, por ejemplo,
a las personas que tienen una condición más vulnerable, es decir, tener cuidado con las personas adultas, muy adultas, con las personas que tienen enfermedades preexistentes, que no tienen un pronóstico médico de recuperación, más bien tienen un proceso degenerativo, y en fin, ¿no es cierto? Entonces, estos cuidados que antes no los teníamos, ¿sí?, se dieron como una especulación. Recuerdo inclusive que había algo gracioso que me llamó la atención en aquellas épocas, y que me permito recordarle. Por ejemplo, llegó un meme que decía: tuvo que venir el coronavirus para enseñarnos a lavar las manos. ¿Qué tendrá que venir para aprender a usar desodorante? ¿No? Y cosas como estas, digo, que entre gracia y entre verdades y entre nuevas enseñanzas iban llegando. Como también, por ejemplo, comenzamos a especular, esta especulación era una aspiración de buena fe, que la tuvimos a inicios de esta situación, de esta cuarentena, en la convivencia, en el aspecto de la convivencia, ¿no es cierto? Igualmente hubieron cosas graciosas, como por ejemplo que los hombres decían que no estaban en aislamiento, sino en prisión domiciliaria, y etcétera, etcétera, ¿sí? Y así un poco de cosas, digo, unas graciosas y otras expectativas buenas, ¿no es cierto? Entonces decía, por ejemplo, este virus que nos ha encerrado en casa y que nos obliga a que todos cumplamos las funciones en la medida de lo posible, pero desde casa nos va a hacer recuperar el tiempo en familia. Amén, gloria a Dios, ¿no es cierto? Y poder compartir algo que por la normalidad anterior, ¿no es cierto? El ir y devenir y el quehacer y las urgencias casi no se compartía. Por ejemplo, era muy difícil que una familia pueda compartir una comida juntos, ya sea el desayuno, ya sea el almuerzo, ya sea el café de la tarde o la merienda, ¿no es cierto? Y que eso se iba a recuperar. Amén, gloria a Dios. Que también asimilemos y entendamos el lenguaje de este virus, de esta prueba, de esta tribulación que estamos pasando, para que de la tribulación saquemos una bendición, para que del problema saquemos una enseñanza. Así que ahora que vamos a compartir la familia juntos, pues vamos a desarrollar ese sentido de solidaridad entre nosotros, apoyándonos en casa. Es decir, que las responsabilidades de casa pues nos vamos a dividir entre todos, que vamos a poder tener un mayor acercamiento unos con otros, vamos a aprender a aceptarnos unos a otros, y en fin, o sea, todas las especulaciones buenas, esas especulaciones sanitarias, de convivencia o de cualquier otra índole, ¿sí?, decíamos que iban a ser enseñanzas, y quizás así sea y mantengamos esa perspectiva, que iban a ser enseñanzas que nos iban a permitir, después de este tiempo, ya no ser iguales, sino más bien mantener estas nuevas actitudes de vida, este nuevo comportamiento de vida, este crecimiento que como seres humanos nos toca desarrollarlo, porque la circunstancia así nos está obligando. Entonces, amén. Por eso es que insistíamos y decíamos, y yo insisto y digo, quizás después de este tiempo no seamos iguales, porque lo peor que le podría pasar a una persona, la fatalidad más grande, es que después de todo este lapso que nos toca vivir y que nos ha tocado irnos acoplando, no vamos a ser iguales. Tenemos que ser mejores. Todo este tiempo tiene que dejarnos una enseñanza, porque toda crisis lo que propende es exactamente eso, dejarnos una enseñanza, es hacernos mejores, es permitir que nosotros crezcamos. Porque si una crisis llega, nos golpea, nos pretende reorganizar, pero nosotros no aprendemos la lección, ¿sí?, pues déjeme decirle que el tiempo que venga por delante, una vez que esto se vaya superando, va a ser igual o peor que el tiempo anterior, ¿no es cierto? Comentaba yo en días pasados, específicamente el día lunes de esta semana, que una persona tuvo la gentileza de llevarme en su vehículo para poder hacer unas compras para la casa, para el hogar, y para poder también entregar a la canastita de ayuda que estamos dando a algunas familias de la iglesia. Conversaba yo con él y decía que yo aprecio las cosas que hoy se están manejando, ¿no es cierto? Por ejemplo, una distancia prudente
al ingresar a un mercado, al ingresar a un supermercado, ¿sí? La disposición de las personas de no demorarse mucho en quedar mirando los artículos, ¿no es cierto?, sino de tratar de ir con una lista y ubicar lo más pronto posible el producto, coger y salir. En los mismos supermercados, por ejemplo, que estuve el día lunes en uno de ellos, ¿sí?, ya hay una señalización en los corredores para que todos nos dirijamos en una misma dirección, es decir, que no haya ese desorden que había antes, de que los coches, las personas y los coches, pues iban en sentidos cruzados, ¿no es cierto? Hoy no, ahora hay una señalización a través de la cual, si una persona está viendo el sentido contrario, se le dice, señora o señor, disculpe, este corredor es solo en ese sentido, ay, disculpe, se da la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas que nos van educando, que nos van mejorando, que antes ni siquiera eran parte de nuestro sentido común, porque vivíamos en un desorden, porque cada quien hacía lo que le place, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, yo veo, y el lunes lo vi así, ¿sí?, que la gente, por ejemplo, ya se preocupa mucho más de dejar bien estacionado su cochecito mientras cruza para coger una cosa que se encuentra un poco más adelante, ¿no es cierto? Antes no, antes vean los coches eran cruzados, uno le dejaba otra vez, se iba caminando allá, regresaba, o sea, era una barbaridad. Ahora no, ahora se ve que sí se ha ganado un poco de orden, ¿no es cierto? Y eso de irnos disciplinando, eso de irnos mejorando, vale, y gloria a Dios por eso. La pregunta que me hago yo, y claro, desde el punto de mi misión, de mi compromiso, va encaminado hacia el aspecto espiritual. Pues en el aspecto espiritual, yo también aspiro que después de esto no seamos los mismos, ¿no es cierto? Que en el aspecto espiritual, después de esta situación, nosotros tengamos una actitud totalmente diferente, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, decía, ahora que estamos pasando esta situación, que nos ha visitado un problema que no ha sido fácil manejarlo, que de hecho se le está sosteniendo a la vida, aunque no se le está manejando el asunto, decía, hoy que tenemos más tiempo, ¿sí?, yo espero que las personas de este tiempo que sobra hoy de permanencia en casa, lo destinen, por ejemplo, a un crecimiento espiritual, primero en cuanto al conocimiento de la palabra. Es decir, aquellas personas que demoraban 1 hora en salir a su trabajo y quizás 1h30 o 2 horas al regreso por la congestión, por las horas pico en volver, al quedarse haciendo el trabajo en casa, se estaban ahorrando aproximadamente 3 horas. 3 horas que eran nada más movilización, desde que salgo de casa hasta que llego al trabajo, hasta que llego a la universidad, hasta que llego al colegio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, entre 1 y 3 horas destinábamos a un transporte. Ahora hay trabajo en casa, hay estudios en casa, ¿no es cierto? Entonces, esas 3 horas que hoy están ahí, entonces yo decía, podemos destinar gran parte de esas 3 horas para leer la Biblia, tener un mayor conocimiento. Esas 3 horas, de 1 a 3 horas, podemos destinar también una gran parte de esto para orar, a nivel de familia, que aprendamos a orar en familia, a destinar un tiempo para que nos reunamos todos en un lugar. En mi caso, por ejemplo, lo hacemos en mi dormitorio, en el dormitorio de los papás, nos reunimos con mis hijos, ¿sí? Y todos los días a las 9 de la noche estamos ahí, juntos, orando, dando gracias a Dios, pidiendo, clamando, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces también yo tenía y tengo expectativas espirituales que se hagan, que se adquieran un estilo de disciplina, un estilo de vida mejor en el ámbito espiritual, ¿no es cierto? Que podamos, por ejemplo, tener tiempos de consejería, si es que podemos llamarlo de ese modo, de padres a hijos, o entre hermanos, si hay un hermano más adulto, con un hermano más pequeño, ¿no es cierto? Y que podamos tener ese compartir, esto que espiritualmente le llamamos esta coinonía, ¿no es cierto? Que es más que una simple conversación, es una conversación con una conexión íntima, más o menos así podríamos definirlo. Y claro, son expectativas, digo, que en el ámbito espiritual también quisiéramos que tengamos. Es decir, lo que se decía al inicio, ¿no es cierto? Que después de esta situación no vamos a ser iguales. Perfecto, que así sea. En medidas sanitarias, en situaciones de convivencia, inclusive en manejo económico, ¿no es cierto? Hoy nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que podemos vivir 60 días sin comprar cosas que no necesitamos,
sin salir a mirar vitrinas para que el antojo de los ojos nos haga gastar la plata que no tenemos. Hoy nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el gasto en casa es menor, ¿sí? En alimentación a lo mejor es lo mismo, en educación a lo mejor es lo mismo, nos hemos ahorrado un poco en transporte porque ya no podemos salir todos los días, pero también nos hemos ahorrado esos gastitos extras que no estaban presupuestados, ¿sí? Y que no solo no tenían un presupuesto, sino que tampoco tenían una necesidad. Sin embargo, al salir a divagar, que salgo a hacer una gestión y de pasito me quedo viendo y ya se me antoja, ¿no es cierto? O sea, todo ese tipo de gastos también hoy tenemos que darnos cuenta y ser honestos en que nos hemos ahorrado, ¿no es cierto? Nos hemos ahorrado y hay que ahorrar. ¿Por qué? Porque en casi un 100% de los trabajadores en relación de dependencia han sido disminuidos en sus sueldos, ¿no es cierto? Al menos a nivel público en un 100%, a nivel privado en un gran porcentaje. Hay un altísimo porcentaje muy triste de personas que se quedaron sin trabajo, ¿sí? Y que obviamente tenían deudas por cubrir en la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Deudas que las adquirieron de buena fe a sabiendas que las podían pagar, pero que nadie se imaginaba que una producción iba a quedarse inamovible por tanto tiempo. Recién en esta semana o quizás desde la semana anterior se está tratando aquí en el país, en las ciudades un poquito, en algunas, ¿sí? Tratar de reincorporar ciertos ámbitos productivos porque ya no se puede seguir así, ¿no es cierto? Entonces todo esto, digo, estas limitaciones, estas restricciones, estas dificultades, estas situaciones que nos cogieron de improviso, la aspiración es que nos lleven a adquirir un mejor estilo de vida, una vida disciplinada, analizar mejor las cosas, aprender a tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para lo que dije al inicio, para que después de esta situación nunca más seamos iguales. Esa es la expectativa. También es necesario reconocer que Dios no solo advirtió en su palabra las cosas que habrían de suceder en los postreros tiempos, que son los que hoy estamos viviendo. De hecho, muchos de los pastores que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder seguir saliendo con los mensajes hacia nuestro pueblo, a quienes pues pastoreamos, e inclusive a otras personas, a lo largo de este lapso sí hemos hablado y sí hemos topado el texto bíblico que habla de las señales antes del fin, ¿no es cierto? O sea, Dios mismo de manera muy directa dejó muy claro explicado lo que nosotros hoy estamos viviendo. Pero adicional a eso, debemos reconocer que Dios no solo dejó explicado, sino que ha venido hablando y ha venido cumpliendo lo que hace 2000 años dejó explicado. Por ejemplo, mire, para que vea cómo Dios ha venido hablando, ¿no es cierto? Nos dijo que en los postreros tiempos, entre algunas señales, van a haber terremotos, ¿sí? Hace aproximadamente 4 años y algo más de un mes, el Ecuador sufrió un fuerte terremoto cuya epicentro fue gran parte de la provincia de Manabí y parte de la provincia de Esmeraldas, pero que tuvo repercusión en muchos lugares, inclusive llegó a la parte sur de Colombia, lo sentimos en la ciudad capital del Ecuador, y se sintió también muchísimo en la parte norte del Perú, es decir, trascendió nuestros linderos un epicentro que fue dentro de 2 provincias de nuestro país. Y ahí ya decíamos, ¿sí? Algo Dios nos está hablando, Dios nos está llamando la atención, es que la corrupción, es que la inmoralidad, es que la desobediencia, es decir, por un lado Dios hablaba, ¿sí? Ha hablado con sequías, ha hablado con grandes tormentas, ha hablado en otras latitudes con huracanes, con vientos fuertes, ha hablado con desbordamientos, ha hablado años atrás con tsunamis, es decir, todas estas manifestaciones de la naturaleza que terminaron afectando al ser humano. Hemos reconocido gran parte de las personas, no solo los creyentes, sino gran parte de las personas, que sí, efectivamente, Dios algo está diciéndonos. Y aceptábamos inclusive que Dios, sí, estaba llamándonos la atención. Por eso es que terminábamos
nosotros doloridos, perjudicados con el jalón de orejas que Dios nos hacía a través de estas distintas manifestaciones de la naturaleza. Eso es lo que se decía, y eso es cierto. Porque cuando Dios habla, los montes humean, dice la palabra de Dios. Que cuando Dios habla, la tierra se estremece, eso dice. Y es cierto, es verdad, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál es la parte crítica? La parte crítica es que nosotros reconocimos en su momento que Dios comenzó a hablar a través de la manifestación de la naturaleza. Y que reconocimos que Dios nos estaba llamando la atención. Quizás no nos detuvimos a considerar minuciosamente el que nos está llamando la atención por esto, por eso o por aquello. A lo mejor no lo hicimos, ni a nivel de iglesia posiblemente lo hicimos eso. Pero Dios estaba hablando. El asunto es que nos hemos llenado la boca de decir que después de esto, más como una aspiración de que rápido acabe, de que rápido hay una solución, que después de esto no vamos a ser iguales. Déjeme comentarle un poquito una historia que nos va a ilustrar muchísimo en este sentido y que se encuentra en el libro de Génesis y que habla de las crisis con propósito. Así se llama este tema. Las crisis con propósito. Las crisis pueden ser personales, familiares, nacionales, como el terremoto que nos vino en el 2016, o como una caída del precio del petróleo, o como, en fin, las crisis con un propósito. ¿Qué es lo que debe hacer una crisis? ¿Qué es lo que se espera que haga una crisis? Pues exactamente la expectativa que nosotros teníamos al inicio de este aislamiento, de esta cuarentena, ¿no es cierto? Que después de esto no seremos iguales, haciendo una apreciación de que el no ser iguales no quiere decir que vamos a ser peores, sino que más bien íbamos a ser, o deberíamos ser, mejores. Le digo, déjeme ilustrarle con una historia que se encuentra en el libro de Génesis y que comienza a partir del capítulo 37, cuando habla de la crisis de una persona, ¿sí? Dice que Jacob tuvo sus hijos, y de entre ellos tuvo uno mimado, por llamarlo de ese modo, ¿sí? Porque era exactamente el ultimito, porque era el hijo de la mujer que él más amó, porque todos sus hijos eran fruto de 4 mujeres, la historia en la Biblia lo relata, pero él tuvo este apego por este hijo llamado José, ¿sí? Y este apego hacia su hijo José, este consentimiento, esta condescendencia especial que tenía para con su hijo José, hizo en parte que sus hermanos les resultara un poco antipático José. Pero Jacob, su padre, entendiendo de esta situación, él procuraba de algún modo tratar de que sus hijos mantengan una buena relación, ¿no es cierto? De tal manera que sus hijos mayores un día fueron enviados, capítulo 37 del libro de Génesis, luego le doy los versículos pertinentes para la ilustración de lo que quiero comentarle. Dice que les envió a sus hijos pues con el ganado, con los animales, para que vayan a pastar, etcétera, etcétera. Y que le envió luego a José y le dijo, anda por favor a esta región que deben haber ido tus hermanos, para que les veas cómo están y ven y por favor, dame el informe, dime cómo están ellos. Mírales ahí de lejos, sí, están pastando, están trabajando, o a lo mejor no fueron a ese lugar, están perdiendo el tiempo, están haciendo cosas contrarias a tu voluntad, en fin. Dice, anda, mira, para tratar de que tenga un acercamiento. Y aquí yo quiero hacer mención a unos versículos cuando pasa lo siguiente. Génesis capítulo 37, versículos del 26 al 28. Génesis capítulo 37, del 26 al 28 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. El tema, como le digo, es las crisis tienen un propósito. Y aquí comenzó una crisis, en estos primeros versículos, una crisis para este muchacho.
Este muchacho que digo, vea, se había ganado la antipatía por ser un poquito mimado de su papá, por ser un soñador. Eso él no tenía la culpa. La historia nos cuenta que esos sueños provenían de parte de Dios, pero obviamente a la antipatía sumarle esos sueños que de uno u otro modo insinuaban alguna preeminencia de él sobre sus hermanos, e inclusive sobre su padre y su madre, pues eso cayó más antipáticamente. De tal manera que cuando su padre le envía a José para que vaya a ver a sus hermanos y le traiga un informe, pues ellos aprovechan ahí y dicen, esta es la oportunidad para deshacernos de nuestro hermano José. Pensaron en matarle, después dijeron, no, mejor no le matemos, luego dijeron, mejor metámosle en esta cisterna, pues esta cisterna había estado sin agua, y ahí entran los versículos que yo le acabo de leer, Génesis capítulo 37, versículos del 26 al 28, en que Judá, uno de los hermanos, dice, no le matemos, es nuestro hermano, que no seamos responsables de su sangre, más bien saquemos un provecho, y vendámosle en condición de esclavo a los mercaderes que pasaban por ahí, que eran ismaelitas y que iban rumbo de Egipto, y eso es lo que hacen. Cogen un dinero a cambio, unas 30 piezas, ¿sí? Le venden y él va a Egipto. Primer aspecto, ¿sí? Comenzó la crisis. Comenzó la crisis, ¿sí? Tal como a nosotros. 14 de marzo teníamos una vida tranquila. Yo recuerdo, ese día habíamos tenido la oportunidad con mi familia, con mis hijos, de salir a comer fuera, un día sábado. Estábamos con cierta prisa por desocuparnos del almuerzo, porque en la tarde teníamos que hacer una entrega de víveres a una fundación. Habíamos comprometido que íbamos a ir con todos los chicos de la iglesia para jugar con los chicos de la fundación, etcétera, etcétera. De pronto las noticias, una tras de otra, ¡ping! Ni fuimos a la fundación, ni se abrieron las puertas. Bueno, lo que teníamos que entregar lo entregamos días después, ¿sí? Y nos cambió la vida del 14 de marzo al 15 de marzo. Se acabó, comenzó la crisis. Como le comenzó a este pobre hombre, ¿sí? Que no la buscó, que no la procuró, que no la imaginó. Él salió con su vestidito de colores a tratar de ver cómo estaban sus hermanos para regresar contento a dar un informe. Pero le cogió la crisis de manera inesperada. Cualquier parecido es pura coincidencia. Luego, él es llevado, ya está en crisis José, y él es llevado a Egipto y ahí es vendido, ¿sí? Y quien le compra es un alto oficial del ejército de Egipto, quien le lleva a su casa y de a poco le va dando responsabilidades y se da cuenta que cada responsabilidad que le daba a este muchacho, pues lo cumplía a cabalidad, lo hacía de manera perfecta, al punto que comenzó a cederle todas las responsabilidades dentro de casa y a depositar tanta confianza en él que prácticamente dejó todo el manejo, la administración de su casa, el cuidado, inclusive el guiar a los otros empleados, etcétera, etcétera, todo dejó en sus manos. Él hizo bien las cosas, claro que hizo bien. Hizo tan bien que inclusive la Biblia destaca que él era un muchacho de buen parecer, era un hombre guapo, un hombre atractivo, sumado el atractivo de su diligencia, de su responsabilidad, de su trabajo, de su abnegación, etcétera, etcétera, pues inquieta el corazón de la esposa de este alto oficial llamado Potifar, ¿sí? Y ella le propone pecar, ella le propone adulterar y que él proceda a una fornicación. Pero él era un hombre temeroso de Dios y él se niega, y ante esa negativa pues él, a pesar de que ella le atrapó físicamente, no le atrapó anímicamente, no atrapó sus emociones, pero atrapó su ropa. Y él, por librarse de la situación, por bien hacer, sale en estampida y ella queda con la ropa. Pero más que quedarse con la ropa, ella se queda con la frustración. Y en medio de esa frustración pasa lo siguiente. Capítulo 39, versículos 19 y 20. La palabra de Dios dice así. Capítulo 39, versículos 19 y 20. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había dicho, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Imagínense este hombre, comienza su crisis porque sus hermanos le venden, una crisis que él no la procuró. En medio de la crisis él hace bien las cosas, ¿sí? No es que se quejó, no es que se echó a morir, no es que fue a ser un vagabundo en Egipto, no. Sino que fue en condición de esclavo, pero como esclavo destacó, hizo bien las cosas. Y la crisis empeoró, porque hizo bien las cosas, fue un hombre diligente, fue un hombre trabajador, fue un hombre íntegro, ¿sí? Y haciendo bien las cosas, mire,
la crisis empeoró. Ahora es enviado a la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿sí?, el hombre sigue haciendo bien las cosas. Tanto así que pocos versículos después dice que él se ganó la confianza del jefe de la cárcel y que prácticamente el jefe de la cárcel se dio al abandono porque tenía tanta confianza en José y en las cosas que él hacía con los otros presos que prácticamente él no tuvo que hacer más. Es decir, en la crisis y en lo que se agudiza la crisis, él no dejó de hacer bien las cosas, porque así es como tenía que hacerlo, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que la crisis tuvo un pare, hasta que la crisis tuvo un alto, hasta que Dios mismo dice, mira, crisis son crisis, tribulaciones son tribulaciones, en el mundo tendrás aflicciones, pero hay un alto, ¿sí? No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, dice un sabio adagio popular. Así que Dios decide poner un alto cuando en la cárcel él compartió esas celdas con unos ex empleados de Faraón, y cuando Faraón entra en angustia por un sueño, etcétera, etcétera, uno de los empleados que salió bien librado, el otro fue asesinado, el que salió bien librado se acuerda que alguien podría interpretar los sueños, ¿sí?, aquel soñadorcito del vestidito de colores, y le dice a Faraón, ahora recuerdo que hay un hombre que pudo interpretar unos sueños, y fruto de esos sueños yo estoy aquí delante de ti, y el otro fue asesinado, etcétera, etcétera. Y dice, manden a traer a él. Y efectivamente él va, ¿no? Y Dios puso un alto a la crisis, ¿sí? Él entró en crisis cuando sus hermanos le vendieron. Se agudizó la crisis cuando la mujer de Potifar no pudo saciar su apetito ante la integridad de un hombre como José. Sin embargo, él destacó como el mejor de los presos en la cárcel donde injustamente estaba pagando una sentencia que nunca mereció. Y claro, Dios ve ese comportamiento, Dios ve esa actitud, Dios ve ese positivismo, Dios ve que él no solo pone el pecho a las balas, sino que hace las cosas y hace bien las cosas, ¿no es cierto? Todo este proceso de crisis de él, lo único que él hizo fue crecer. De un niño mimado, de un niño consentido, de un niño protegido, a ser un gran siervo, a ser un gran empleado, a ser un hombre diligente, a ser un hombre colaborador, ¿no es cierto? Entonces, ese crecimiento no solo que puso un fin a la crisis, sino que terminó con una recompensa, terminó con un galardón, terminó con un premio de parte de Dios. Y concluyo con estos versículos que se encuentran en el capítulo 41, versículos 40 y 41. Génesis 41, versículos 40 y 41. Y dice así, tú estarás sobre mi casa, le dice Faraón, después de que le reveló los sueños y la interpretación de los mismos, le dice, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿No es cierto? Entonces, me he permitido leerle estos 3 mini pasajes para demostrarle estas 3 instancias de una crisis con propósito, ¿sí? Primero, que podemos entrar en una crisis sin que la procuremos, sin que la busquemos, simplemente las crisis llegan. Luego, que las crisis pueden agudizarse efectivamente a pesar de que en la crisis estemos haciendo las cosas bien. No obstante, las crisis pueden agudizarse, ¿sí? Pero cuando se agudizan, pues nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien. ¿Por qué? Porque después tienen que pasar 2 cosas. Si es que seguimos ese proceso, si es que nos sujetamos al procedimiento divino, tienen que pasar esas cosas. Es decir, llega la crisis se agudiza, y las 2 cosas que tienen que pasar es que la crisis tiene que culminar en un momento, pero tiene que también traer una recompensa. Ahora yo le digo, pensando como pastor, porque soy pastor, pensando en mi responsabilidad ministerial y en mi responsabilidad con la iglesia, yo paso largos minutos, no me atrevo a decir horas, porque mentiría, largos minutos en varias ocasiones en el día, principalmente en la noche y en la madrugada, pensando qué va a pasar con la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la estructura civil, de la construcción,
que de hecho en estos días estoy haciendo una limpieza un poco profunda de la iglesia. Tengo tiempo para eso. Y estoy reorganizando un poco toda la documentación y poniendo en orden, sacando las carpetas que ya no valen, etcétera, etcétera. No me refiero a esa parte de la iglesia, me refiero a las almas, al conjunto de personas. Por un lado, preocupado por las aparentes normas restrictivas que se quieren dar a un conglomerado como la iglesia, que no es como cualquier otro conglomerado, ¿sí? Es decir, pueden ponernos desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista estatal, pueden mirarnos como similares, ¿no es cierto? A una iglesia como a un campo de juego. ¿Por qué? Porque tanto en la iglesia como en un campo de juego hay una concurrencia masiva de personas. Sí, tenemos ese denominador común. Pueden ponernos, el campo de juego quizás es abierto, la iglesia es cerrada. Bueno, entonces pueden asimilarnos, ¿sí? Para tomar las medidas sanitarias, pueden asimilarnos a una iglesia como a una discoteca. ¿Por qué? Pues porque tenemos algunos denominadores en común, aunque tenemos grandes y radicales diferencias. Porque es un punto de asistencia masiva, tanto la iglesia como la discoteca. Tanto en la iglesia como en la discoteca, ¿sí? Vamos para gozarnos, obviamente con perspectivas totalmente opuestas, ¿no es cierto? Pasamos un tiempo de deleite en el que es necesario una cercanía, tanto en la iglesia como en la discoteca, con la pequeña, grandísima diferencia de que la discoteca a lo mejor puede funcionar como el campo de fútbol puede funcionar, tomando ciertas distancias y prohibiendo ciertas asistencias. Pero en la iglesia no. En la iglesia, por ejemplo, no podríamos jamás prescindir de nuestros niños, porque ellos son la iglesia del futuro. No podríamos prescindir de nuestros viejos, porque son la sabiduría del presente. No podríamos prescindir de nuestros enfermos, porque son el motivo del milagro. Es decir, nosotros no somos una institución más. Y como no somos una institución más, pues no es que las normas dictadas de carácter general, y no estoy incitando a la rebelión, no estoy incitando a la desobediencia civil, estoy diciendo cuál es el conflicto que como pastor lo tengo y que posiblemente lo compartan muchos pastores. Lo que estoy diciendo es que hay unas normas de carácter general que pretenden con buena fe, ¿sí?, precautelar la integridad de la salud y etcétera, 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 pues simplemente con la iglesia no encajan. Y más aún, ¿por qué? Porque yo lo he dicho, lo repito y lo sostengo y lo mantendré hasta el último día de mi vida, ¿sí?, que la única institución que jamás va a desaparecer, porque es la institución que va a ser luz, y que es la que va a fortalecerse, a afirmarse, para que la humanidad tenga dónde acogerse en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, y no me refiero precisamente al coronavirus, sino a la inmoralidad, a la corrupción y a toda la inundación de pecado que hay. Debe haber una institución que sea luz, que oriente, que sea firme, pues esa es la iglesia. Y si a la iglesia de uno u otro modo le trato de destruir, le trato de desvirtuar, le trato de volverle frágil su estructura, pues eso ya no es iglesia. Eso es cualquier otra cosa, pero ya no es iglesia. Hoy es cierto que gracias a Dios estamos predicando todavía, estamos llevando un mensaje, estamos tratando de llegar. Pero por ejemplo, una esencia de la iglesia, ¿sí?, es la confraternidad, es la demostración, la manifestación del amor, del sentimiento, con los errores y fallas que tenemos, y muchos. Pero que estemos en la iglesia, en la puerta para no darnos un abrazo, que compartamos tiempos preciosos delante de Dios y que no podamos estrechar una mano, que no podamos extender con toda santidad un ósculo santo.
Entonces son cosas que son intrínsecas de la iglesia, que marcan la total diferencia con cualquier otra institución, con cualquier otro evento, con cualquier otro show, espectáculo, como usted lo quiera llamar, con cualquier otro hacinamiento de personas, como lo quiera llamar. Pero tenemos diferencias tremendas. Y mi preocupación no va solo en eso. Aquí va la preocupación. Y que es el motivo de mi oración y el motivo de pedirle a usted que es cristiano, usted que es miembro de una congregación, sea de la que está bajo mi responsabilidad o de cualquier otra, porque esta es una situación de la iglesia, es decir, de la novia de Cristo, del brazo extendido del reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Mi preocupación es esta. Todos entramos en crisis. La crisis se va agudizando, pero en algún momento la crisis tiene que terminar y la enseñanza que deje la crisis, el propósito de la crisis, nos debe llevar a ser diferentes, a ser mejores. La pregunta es, ¿estamos en ese camino? ¿Podríamos decir nosotros como miembros de la iglesia, miembros de una congregación, miembros del cuerpo de Cristo, podríamos decir que quizás en algo más de 60 días, sí podríamos evaluar que nosotros hemos crecido espiritualmente? Sí podríamos quizás decir, gracias a Dios, el tiempo que yo demoraba en la transportación de ida y vuelta desde mi casa hasta mis destinos en distintas partes en el día, colegio, trabajo, etcétera, etcétera, me han permitido tener un mayor crecimiento en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí podría decir, quizás yo hoy verdaderamente he aprendido a tener paciencia, algo que no lo tenía antes, ahora que estoy en la convivencia con mi familia. O he aprendido a tener solidaridad, por ejemplo, ¿sí? Para no dejar de sostener a la obra o para aportar con los necesitados. Y he hecho varias llamadas al pastor para decirle, pastor, ¿qué está necesitando para poder llegar a los hermanitos? O le llamo para decirle que hay un hermano de la iglesia, usted recordará, es fulano de tal. Sí, yo sé dónde vive y sé que está pasando necesidad. Ha habido un involucramiento, ha habido, no sé, quisiera yo resumir esto con una sola palabra. ¿Será que nosotros los cristianos, en el lapso que llevamos en la crisis, estamos más consagrados a Dios? ¿Estamos más rendidos? ¿Estamos entendiendo que Dios demanda quizás de nosotros un mayor compromiso? ¿O estamos felices de que el domingo podemos ver el mensaje a las 9, a las 10, a la 1, a las 7, y si no lo veo el lunes? Porque ya no hay obligación de llegar a un horario como lo llegábamos el día domingo. Esa es mi preocupación. Esa es la principal. La otra sí me preocupa, de que las nuevas medidas nos resten o nos quiten esencia. Sí es preocupación. Pero más preocupación es esta. ¿Será que nosotros en la crisis estamos haciendo tan bien las cosas como cristianos, a nivel de cristianos en nuestra relación con Dios, a nivel de miembros de una familia en nuestra relación con los seres queridos, a nivel de la responsabilidad que como ciudadanos tenemos en cuanto a las medidas sanitarias, en cuanto al cumplimiento de todas las responsabilidades? ¿Será que la crisis nos está enseñando? ¿Será que la crisis nos está disciplinando? Como para decirle nosotros a Dios un día, a través de la oración que quizás la hacemos siempre, Señor, pon un alto. No solo porque nos está golpeando la crisis, sino porque ya estoy preparado. Ya estoy preparado, Señor, para el nuevo estilo de vida. ¿Será esa situación así? Dicho de otro modo y para concluir, los cristianos, el resto de la gente no sé. Los cristianos estaremos cumpliendo el propósito en esta crisis. En una crisis que como van las cosas no hace falta ser muy profeta, ni hace falta ser muy visionario para saber que de seguir así como están dándose las cosas, vamos a tener una agudización de la crisis. Yo espero, anhelo, que efectivamente la crisis esté cumpliendo su propósito y el día de mañana nunca más seamos esas personas que fuimos antes de la crisis. Que Dios los bendiga
y que Dios hable a cada corazón.